diputada. Agradecemos también la participación del doctor Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Muchas gracias, doctor. El licenciado Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, licenciado. El licenciado Rodrigo Borja Torres, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. El doctor Pablo Mora Pérez Tejada, director de la Biblioteca Nacional de México. Muchas gracias, doctor Mora Pérez Tejada. El maestro José Mariano Leiva Pérez Gay, director de la Biblioteca México. Muchas gracias. La doctora María Vázquez Valdés, directora de Bibliotecas de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, doctora. De manera virtual nos acompañan la licenciada Angélica Villanueva, directora de la Biblioteca Central de Ciudad Juárez, a quien agradecemos su presencia en este acto, y la maestra Lluvia Cervantes, coordinadora de Bibliotecas del Estado de Aguascalientes. Muchas gracias a ambas. Entre nuestros invitados queremos agradecer la presencia de la licenciada Carolina Alonso Peñafiel, coordinadora de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo de la Cámara de Diputados. Y del maestro Marco Antonio Morales Montes, encargado del despacho de la Dirección General del Instituto del Derecho de Autor. Muchas gracias. Escucharemos a continuación el mensaje de la diputada Carla Yuritsi Almazán Burgos, vicepresidenta de la mesa directiva. Si es tan amable, diputada. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Agradezco la invitación para participar en tan importante evento. Saludo al secretario de Servicios Parlamentarios, al licenciado Hugo Cristian Rosas, al doctor Eduardo Villegas, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, al licenciado Rodrigo Borja, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, al doctor Pablo Mora, director de la Biblioteca Nacional de México, al maestro José Mariano Leiva, director de la Biblioteca de México, a la doctora María Vázquez, directora de Bibliotecas de la Cámara de Diputados, a la cual agradezco su invitación, su tan importante invitación, a la licenciada Angélica Villanueva, directora de la Biblioteca Central de Ciudad Juárez, que nos acompaña vía Zoom, y a la maestra Lluvia Cervantes, coordinadora de Bibliotecas de Aguascalientes. Conmemorar un hecho trágico como lo fue la destrucción de la mayor parte de los acervos históricos de la Biblioteca Nacional de Bosnia-Herzegovina en 1992, que contaba con documentos que acumulaban siglos de historia, nos estremece y nos brinda la oportunidad para reflexionar en lo más importante que resulta para todos los pueblos, que es preservar su memoria. Los retos y amenazas que enfrenta el mundo, como la guerra, el terrorismo, los sismos y ahora los desastres naturales derivados del cambio climático, también son retos y amenazas para la preservación de la memoria cultural y documental de cualquier sociedad. Las herramientas tecnológicas con las que hoy contamos ponen a nuestra disposición nuevas técnicas de digitalización y clasificación de documentos muy importantes, no solo para una nación, sino para la humanidad en su conjunto. Legajos fundacionales de las naciones, actas constitutivas, declaraciones, documentos históricos y legales, los diarios de los debates de los parlamentos, obras literarias, obras científicas y un gran etcétera forman parte de la memoria histórica de nuestra especie y deben ser preservadas de una manera eficaz y duradera. Estamos en pleno siglo XXI ante el reto de interconectar globalmente la sociedad del conocimiento a través de la digitalización de los acervos de todo tipo de las sociedades contemporáneas. La estructuración y clasificación mundial de todo este gigantesco cúmulo del saber es útil para los gobiernos, pero sobre todo debe ser útil para la sociedad, para la gente común. La sociedad del conocimiento debe prefigurar la apertura y el libre acceso a la información.
El acceso de las personas a la riqueza documental es y debe ser siempre nuestro principal objetivo. Como representantes de entidades públicas del Estado, es nuestro deber garantizar este derecho fundamental y fomentar el hábito a la lectura y la curiosidad por saber, por acceder al conocimiento entre la gente de toda edad, de toda raza y género. En México hemos dado un paso fundamental a lograr la expedición de la Ley General de Bibliotecas el 1 de julio de este año. En este ambicioso ordenamiento legal se establece con claridad la construcción de la Red Nacional de Bibliotecas y la integración del Sistema Nacional de Bibliotecas. Los 3 niveles de gobierno participan en la constitución y sobre todo el robustecimiento de la red nacional, de tal suerte que van entrelazando redes bibliotecarias municipales, estatales y la nacional. Y no solo con bibliotecas del gobierno, sino que también se pueden adherir las bibliotecas del ámbito social, del ámbito privado, siempre que tengan apertura al público. El Sistema Nacional de Bibliotecas es el encargado de sistematizar todo el contenido, no solo de las bibliotecas públicas y privadas, sino también de bibliotecas escolares y del ámbito social, e incluso de los acervos de personas físicas y morales que voluntariamente se quieran adherir. Finalmente, quisiera puntualizar que para quienes integramos esta 65ª legislatura, es un timbre de orgullo saber que nuestro sistema bibliotecario, es decir, la Biblioteca del Congreso de la Unión, forma parte de este depósito legal de publicaciones, junto con la Biblioteca de México y la Biblioteca Nacional de México albergada en la UNAM. Es decir, que en estas instituciones contamos con ejemplares de toda obra literaria, documental, científica y artística que se produzca en el país. Reconozco el gran esfuerzo de nuestros órganos de gobierno y de la Secretaría General y de Servicios Parlamentarios por gestionar de manera exitosa la adecuación de nuestra estructura organizacional para cumplir cabalmente con los mandatos y los objetivos de la Ley General de Bibliotecas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Carla Yuritzia Almazán. Escucharemos ahora la intervención del licenciado Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios. Por favor, licenciado. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero agradecer nuevamente la presencia de nuestras distinguidas y distinguidos invitados que nos acompañan en este evento, que lo hacen en este recinto legislativo, también quienes lo hacen de manera telemática a través de la plataforma Zoom. Las bibliotecas tienen la función de conservar y también difundir conocimiento. Esa es una función fundamental, no solo para una sociedad, sino incluso para el Estado. Que una comunidad política tenga una adecuada organización para la conservación y la difusión de su conocimiento generado en la propia comunidad y también en otras latitudes, tiene un rol existencial, insisto, para el propio Estado. Nuestras bibliotecas han enfrentado por la pandemia un reto formidable, como cualquier esquema de organización humana. En el caso de la Biblioteca de la Cámara de Diputados, los compañeros y las compañeras que de manera dedicada y profesional laboran en nuestras bibliotecas han desarrollado una labor fundamental aún en estas complicadas condiciones. La relevancia que tiene la Biblioteca de la Cámara de Diputados dentro del Sistema Nacional de Bibliotecas es también muy importante y digna de destacarse. Es por eso que legalmente tiene el carácter de ser depositaria legal de las obras que son producidas en nuestro país. No quiero yo robar más tiempo para las atinadas intervenciones que las distintas personalidades que nos acompañan verterán sobre el tema que nos convoca. Yo solo quiero dejar sobre esta mesa y aprovechar este evento para decir
que nuestras bibliotecas en la Cámara de Diputados enfrentan dos retos relacionados particularmente con el nuevo rol que está llamado a jugar el Poder Legislativo y en específico la Cámara de Diputados en nuestros tiempos. ¿Cuáles son esos retos? Seguirse adaptando, no es que no lo hayan hecho, pero seguirse adaptando a los avances tecnológicos que permiten innovar en la conservación, pero sobre todo en la difusión del conocimiento y de los materiales con que cuentan. Nosotros en la Secretaría General, en la Secretaría de Servicios Parlamentarios, somos conscientes de ese reto que las nuevas tecnologías y que las nuevas demandas sociales nos presentan. Y también adecuarnos respecto a los materiales disponibles a las nuevas exigencias del Poder Legislativo en este siglo y que no le es ajeno a esta 65ª legislatura. ¿A qué me refiero? La actividad legislativa no puede estar de ninguna manera disociada de la generación de conocimiento. De hecho, la producción legislativa tiene que estar sustentada en la medida de lo posible en evidencia científica y en conocimiento técnico. La Cámara de Diputados cuenta para ello con 5 centros de estudio que tienen encomendada legalmente esa función, la generación de conocimiento para apoyar técnicamente la producción legislativa. Y esa producción legislativa debe ser auxiliada con los acervos con los que cuenta nuestra biblioteca. ¿Cómo deben de ser esos acervos? No solo deben de ser de carácter especializado por lo que hace a la materia parlamentaria, sino deben de tener una vertiente transversal, atravesar y comprender las distintas ramas del conocimiento propias del quehacer legislativo. La labor parlamentaria no termina con el derecho parlamentario, sino que la generación de conocimiento y el apoyo técnico debe de ser de carácter holístico para abarcar todas las materias que son susceptibles de regulación legislativa y qué es lo que se realiza en esta soberanía. Insisto, sé que ya había dicho que no iba a robarles mucho tiempo, pero incumplí mi promesa, les ofrezco una disculpa y también les quiero ofrecer una disculpa, por favor, y que me permitan retirarme del evento. Debo de atender otro evento justamente en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. En ocasiones los tiempos y las agendas son tiranos a las que no podemos escapar, pero les agradezco muchísimo la invitación, su amable presencia, su atención y también su disposición, sobre todo a las compañeras y compañeros que laboran en nuestras bibliotecas. Les agradezco muchísimo el trabajo profesional que siempre realizan. Muchas gracias a todos y muy buenos días. Muchas gracias, secretario, muy gentil. Para dirigir su mensaje tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México. Si es tan amable, doctor Villegas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a Carla y a todas las autoridades de la Cámara de Diputados por recibirnos este día para celebrar a las bibliotecas. Saludo con mucho afecto a mis queridos colegas del gabinete, a Mariano y a Rodrigo, Marco que anda por allá atrás, y a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, Pablo y María de aquí de la Cámara de Diputados. El 1 de diciembre de 2018 el presidente de la República hizo 100 compromisos, uno de los cuales tenía que ver con la recuperación de la memoria histórica y el fomento a la lectura. Es por ello que pocos días después, en enero del siguiente año inmediatamente, se promulgó una propuesta de crear una estrategia nacional de lectura cuya finalidad era buscar que los diferentes esfuerzos que se realizan en múltiples instancias se realizaran de manera
conjunta. Esta Estrategia Nacional de Lectura tuvo 3 ejes que fueron el pedagógico, es decir, todo lo que tiene que ver con la educación formal e informal, un eje persuasivo o comunicacional en donde se busque atraer a nuevos y nuevas lectoras, y un eje que llamamos material en el sentido de proporcionar o lograr que el objeto de la lectura, es decir, los textos, se encontraran disponibles. Es en ese contexto de hablar acerca de la materialidad de la lectura que el día de hoy recordamos, como muy bien dijo Carla, un hecho trágico, como fue la muy lamentable pérdida de bibliotecas y archivos, notablemente su biblioteca central, en Sarajevo, consecuencia de la guerra. Y en este Día Internacional de las Bibliotecas lo hicimos coincidir con la recientemente promulgada Ley General de Bibliotecas por iniciativa de Susana Harp en la Cámara de Senadores, pero ratificada prácticamente por unanimidad en la anterior legislatura y por lo cual merecen todo nuestro reconocimiento. Yo quisiera dedicar mi intervención solamente a destacar 3 elementos que tienen que ver justo con esta materialidad de las bibliotecas, de los libros en las bibliotecas. Uno es que quien dice biblioteca dice memoria. Dice memoria porque en ella se encuentra como recinto material aquello que nos permite el acceso al conocimiento del pasado. Ahora resulta para nosotras fácil pensar en que podemos ir a un lugar y empaparnos del conocimiento de cualquier tema que queramos. A lo mejor no encontramos la edición que estamos buscando o el autor o autor específico, pero sin duda es para todas nosotras un momento de digamos, natural, evidente, que se puede hacer esto. Pero no siempre fue así, y no está de más recordarlo, no está de más recordar que en la actualidad podemos acceder a ello, pero que tomó muchos años, muchos siglos, el que la humanidad pudiera acceder a su propia memoria de una manera universal. Decía un autor bastante complejo del siglo XIX que los misterios de los egipcios eran tan misteriosos para los egipcios como lo son para nosotros. Es decir, lo que Hegel está señalando en esa conocida frase es que cuando hace miles de años colocaban en piedra los egipcios o también los mayas o tantas otras civilizaciones extraordinarias, inscripciones en piedra, estas tenían más un sentido de poder que propiamente de comunicación con sus semejantes y para el gran público. Lo que buscaban era mostrar que el acceso al conocimiento estaba limitado a unos cuantos. Y tomó muchos años, primero con la creación de la escritura, después con el uso de ciertos materiales un poco más fáciles de trabajar que la piedra, el barro, y luego posteriormente los papiros, el papel, hasta que se logra hacer una producción mucho más amplia de estos volúmenes que preservaban la memoria de los pensamientos. La escritura, recordemos, es una forma de plasmar
ciertos pensamientos, ciertas impresiones, ciertas ideas. Y gracias a la impresión, a la escritura, a la imprenta, es que logra irse ampliando el acceso a esos conocimientos. Por supuesto, ya el hecho de que se imprimieran libros permitió que la sabiduría de estas personas se transmitiera, pero esos libros se iban a conventos, se iban a monasterios, a bibliotecas para personas con mucho dinero, porque eran en general objetos muy caros y muy preciados. Y posteriormente la creación de las bibliotecas públicas es lo que permite el acceso no solo a esa memoria, sino a la democratización del conocimiento. Por eso quien dice biblioteca no solo dice memoria, sino también dice democracia. Decir biblioteca es decir acceso al conocimiento. Y el que tengamos un día internacional y que hoy lo celebremos no es gratuito, porque es también una fiesta para la propia democracia. Concluyo solamente recalcando el último elemento que aparece en ahí atrás en la pantalla, que tiene que ver con el depósito legal, que no es un tema nuevo. En México lleva ya muchos años, incluso por ahí rastreaba yo que desde 1813, por ahí en las Cortes españolas se exigían 2 volúmenes para ser llevados a las bibliotecas para su preservación. Y el que ahora la nueva Ley General de Bibliotecas que aprobó esta honorable Cámara de Diputados en su anterior legislatura, va a permitir que 3 bibliotecas, ya no solamente 2, sino 3 bibliotecas, la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de México y la Biblioteca de la propia Cámara de Diputados, tengan cada una de ellas 2 ejemplares para su resguardo, preservación y difusión. Y de esta manera están contribuyendo a esos 2 elementos que yo quise señalar en mi intervención, a la memoria y a la democracia en nuestro país. Felicidades por ello y que vivan los libros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Villegas. Escucharemos ahora la intervención del licenciado Rodrigo Borja Torres, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. Si es tan amable, licenciado Borja. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta celebración del Día Internacional de las Bibliotecas. Como ya mencionaron anteriormente, el origen de esta, más que celebración, que es una conmemoración, pues tuvo lugar a raíz de la destrucción de la Biblioteca Nacional en Sarajevo, una tragedia con unas causas todavía difíciles de comprender. Sarajevo era o es en la actualidad la capital de un país llamado Bosnia-Herzegovina, que formaba parte de anteriormente otro país llamado Yugoslavia, un país que fue literalmente creado de la nada por los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, que englobaba a pueblos diversos, de diferentes orígenes, de diferentes idiomas, diferentes religiones, pero que a la caída de los gobiernos comunistas en Europa Oriental,
comenzó una desintegración muy violenta, donde los diferentes pueblos que habían formado ese país decidieron no solamente acabar con la vida de los que llamaban sus enemigos, sino también decidieron destruir todo aquello que tuviera que ver con su cultura, con su pasado, con sus tradiciones, lo que ahora llamamos un memoricidio. ¿Okay? Esta biblioteca de Sarajevo había sido construida a finales del siglo XIX en un estilo un poco turco, porque esa región había estado bajo dominio del Imperio Turco durante casi 300 años. Y entonces, en 1992, un profesor de literatura de la Universidad de Sarajevo, de origen serbio, que además era usuario frecuente de la biblioteca, fue el que pidió que se destruyera. ¿Y el motivo? La arquitectura del edificio de estilo turco iba en contra de la arquitectura estilo serbio que ellos querían para la gran Serbia que querían en esos momentos crear. Esa fue la razón. Y por ese motivo, porque el edificio no concordaba con el patrón arquitectónico que querían, destruyeron casi 800,000 libros, incluyendo desde luego muchos libros incunables, libros del siglo XVI, anteriores inclusive, una auténtica tragedia, un memoricidio, como se empezó a utilizar a partir de esos momentos por iniciativa de la UNESCO, ¿no? Tragedias como esta, pues no debemos permitir que se vuelvan jamás a repetir. Y a raíz de eso, en 1997 fue que se decretó este día, el 24, a que fue ayer, como el Día Internacional de las Bibliotecas. Pero sirva también este encuentro para hablar sobre el depósito legal, como ya comenzaron a hacerlo también los demás participantes, ya que es un instrumento que sirve precisamente para evitar otro memoricidio. Pues al ser las bibliotecas receptoras de todos los acervos documentales, sonoros, todo un listado enorme, que se producen en el país, contribuyen al resguardo de la cultura, de las tradiciones y de la memoria de los pueblos. Esto en México no es algo nuevo. De hecho, el depósito legal, inclusive a nivel mundial, es algo ya bastante antiguo. Si nos vemos muy formalistas, podríamos inclusive rastrearlo hasta la antigua biblioteca de Alejandría, una biblioteca pues quizá la más famosa de la historia, ¿no? Se encontraba en Egipto, donde había una especie de depósito legal muy sui generis, pues los creadores de la biblioteca, que fueron los faraones tolemaicas de origen griego, tenían ordenado a que cualquier barco que llegara a Alejandría cargando libros, estos libros tenían que ser requisados, copiados a mano en la biblioteca de Alejandría, y después a los capitanes de los barcos se les regresaban las copias, y los originales se quedaban en la biblioteca de Alejandría. Un depósito legal un tanto sui generis, pero a fin de cuentas, así se concentraban los libros en Alejandría. Ya después podemos encontrar que en Francia, en el siglo XVI, el rey Francisco I ordenó que cualquier libro que se publicara en ese país pasara a formar parte de las colecciones reales, que después se convirtieron en la famosa Biblioteca Nacional de Francia. Y esa idea fue copiada en España en 1711, cuando el rey Felipe V, también de origen francés, de la familia Borbón, ordenó mediante un real decreto que cualquier libro publicado en el Imperio Español, que incluye en esos momentos los virreinatos en América Latina, pues también pasaron a formar parte de la Real Biblioteca, que ahora es la Biblioteca Nacional de España. De esa manera podemos decir que en México desde 1711 prácticamente ya existía un depósito legal, mismo que fue ratificado, como bien mencionó Eduardo, en 1813, cuando el Congreso, las Cortes españolas reunidas en Cádiz, debido a la invasión de las tropas de Napoleón a España, ordenaron que, además de enviar un ejemplar
a la Real Biblioteca, también se enviara a la Biblioteca del Congreso, a la Biblioteca de las Cortes Españolas. Y posteriormente ya en México, una vez lograda la independencia, el 9 de marzo de 1822, teníamos apenas unos 6, 7 meses de haber logrado la independencia, se ordenó por parte del Congreso también que se enviaran 2 ejemplares de todas las obras publicadas en el país al archivo del Congreso. Entonces también, como podemos ver, es en el Congreso donde se origina el depósito legal ya en el México independiente. Y así va a continuar. Podemos ver que en 1846, de nueva cuenta, bueno, se crea en ese año por un decreto la Biblioteca Nacional, que aunque va a empezar a funcionar con muchos problemas debido a la inestabilidad política del país, pero ya se ordena en ese mismo año del 46 que también ahí se manden ejemplares de las obras publicadas en el país. Finalmente va a ser hasta 1857, durante el gobierno del presidente Ignacio Comonfort, a punto de comenzar la Guerra de Reforma, que por primera vez en un decreto ya se establece que sea el depósito tanto a la Biblioteca Nacional como a la Biblioteca del Congreso. Y así va a continuar en el siglo XX. Esos decretos se van ratificando en 1936 con Lázaro Cárdenas, que de hecho es cuando se crea la Biblioteca del Congreso de la Unión ya como tal, hasta que llegamos finalmente a la nueva Ley General de Bibliotecas, como ya mencionaron, publicada hace apenas unos 3 meses por este honorable Congreso de la Unión, en el que se agregó una nueva biblioteca, que es la Biblioteca de México, situada en la Ciudadela, y que además esa biblioteca, junto con la Vasconcelos, que están ya unificadas, son la cabeza de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de México. Esto, desde luego, nos va a permitir ayudar a resguardar la memoria colectiva de nuestro país. El depósito legal, como acabamos ya de ver en estos momentos, tiene ya una tradición de más de 300 años en nuestro país. Y sin embargo, poca gente lo conoce. Incluyendo en el mundo editorial, hay muchos editores, muchas editoras que no saben de su existencia. Es una cosa sorprendente, ¿no? Y tiene más de 300 años. Este depósito legal constituye una fuente de enriquecimiento documental para las bibliotecas depositarias, las que a su vez se convierten en el medio de difusión que permite el acceso al pueblo de México a la información, a lo que la UNESCO llama la memoria del mundo. No es exclusivo de México, desde luego, está presente en la inmensa mayoría de los países, con diferentes modalidades, pero en general todos persiguiendo el mismo motivo: preservar y dar a conocer la memoria colectiva de todos los pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Rodrigo Borja Torres. Tiene el uso de la palabra ahora el doctor Pablo Mora Pérez Tejada, director de la Biblioteca Nacional de México. Por favor, doctor Mora. Muchas gracias al Presidium, a la diputada Carla, a Eduardo Villegas, a mis colegas de las otras bibliotecas depositarias y muy especialmente a la maestra o doctora María Vázquez. Le agradezco esta invitación. Realmente creo que nos debemos, esta celebración, nos debemos a la ciudadanía de todo el país y del mundo en general, y creo que lo que se está haciendo es un acto muy importante para difundir esta figura jurídica que se llama el depósito legal. Creo que es fundamental. Yo repasaré algunas cuestiones históricas que ya dijo aquí Rodrigo.
por parte de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, creo que es muy importante retomar y darle vida a este depósito legal, particularmente dentro de la Ley General de Bibliotecas que se acaba de aprobar el 1 de junio y que creo que es un muy buen avance por la necesidad que tenemos de actualización en esta ley que ahora es parte de esta Ley General de Bibliotecas del depósito legal. Yo quisiera simplemente repasar algunos momentos de la importancia de esta figura y transmitir que se trata de una obligación, entre comillas, porque en realidad es una obligación que responsabilidad del Estado pide a los editores, a los productores, entregar una copia para preservación y una copia para difundir. Y como decimos en la Biblioteca Nacional de México, sin memoria no hay futuro para ningún país. Y creo que en este hecho es lo importante de recolectar con un espíritu altruista, por un lado, en el sentido de que se deposita la memoria, la producción, los documentos que se comercializan dentro del territorio nacional, en todas sus plataformas, en todas sus formas, y se contribuye a que todos los mexicanos podamos consultar, tener acceso a esta memoria para revisarla, para revisar nuestro presente y para legárselo a las futuras generaciones. Creo que esto es un tema importantísimo. Por otro lado, hay que decir que los propios productores se benefician de este depósito porque a través de él se crea una bibliografía mexicana que es importantísima, una bibliografía mexicana donde se permite identificar y localizar todo aquello que es producido por el país en términos documentales, como les decía, en todas sus plataformas. Además de este beneficio, los propios productores tienen la posibilidad de difundir mucho más sus materiales. En ese sentido, la disposición que la UNESCO tuvo a bien expedir en el año 1981 y luego refortalecida con un documento importante para todas las bibliotecas del mundo en el 2000, en donde se establecía que esta responsabilidad del Estado era también una responsabilidad trabajar colaborativamente con la industria editorial, con la industria productiva de documentos para crear precisamente esta necesidad del acceso a la información que debemos tener todos. Yo me permito simplemente leerles 2 cuartillas sobre esta importancia. A la luz de la Ley General de Bibliotecas, es fundamental para la Biblioteca Nacional de México difundir la actualización del documento legal que desde la Francia del siglo XVI o de España en el siglo XVII y luego en el XVIII con la Revolución Francesa, se ha ido consolidando como el instrumento por excelencia que adoptan las bibliotecas nacionales para construir y garantizar la recolección, organización, preservación y difusión de la memoria documental del país en el ámbito de la cultura escrita, sonora y visual. Las bibliotecas en ese sentido van a seguir siendo las mismas, más fortalecidas todavía. Ordenan el conocimiento, ordenan la producción bibliohemerográfica y audiovisual de un país para ofrecerla a toda la ciudadanía. El depósito legal contribuye a conformar el patrimonio cultural de la nación, que a su vez es parte del patrimonio cultural universal.
Y este hecho es importante. Ya no solamente se trata de un patrimonio nacional, sino que es un patrimonio en donde su universalidad radica en la capacidad que tienen los lectores de leer y apropiarse de estos documentos, sean también de otro país. Coadyuva a garantizar el acceso a la cultura y a la información como ejercicio efectivo de los derechos humanos, la igualdad y la preservación del patrimonio documental. Esta ley es base de las políticas y lineamientos, mecanismos y acciones que permiten proteger la producción documental nacional de manera permanente, garantizando el posterior acceso a la misma. Desde 1869, la Biblioteca Nacional de México, con el decreto de Benito Juárez y con la idea de que esta Biblioteca Nacional de México era una biblioteca republicana, ahora extendida a una Ley General de Bibliotecas que incluye no solamente la Biblioteca del Congreso, sino también la Biblioteca de México y por extensión la Biblioteca Vasconcelos, ha realizado esta tarea como una biblioteca patrimonial que custodia toda la herencia cultural escrita. De tal suerte, el depósito legal es un instrumento que asiste a las bibliotecas nacionales para garantizar, como he dicho, el acceso universal y equitativo a la información del patrimonio impreso, grabado y filmado. En años relativamente recientes, como lo dije también hace un momento, en el 2000, la UNESCO emitió un documento intitulado Legislación sobre el depósito legal, el cual marcó algunas de las directrices más actualizadas en tanto a cuestiones relativas a las nuevas formas de edición y de expresión intelectual, artística e informativa. En esta edición de París, publicada en el año 2000, se revisó, actualizó y complementó una publicación existente desde 1981. En el cuerpo del documento del 2000 fue claro que se integraron ya los nuevos sistemas desarrollados por los avances de las tecnologías de la información, como lo son los formatos analógicos y digitales. Este desarrollo impactó las formas y procedimientos de recolección del depósito legal, sobre todo en libros digitales, en productos visuales y sonoros. En el caso de México, si bien las muestras y disposiciones de lo más parecido a un depósito legal proceden desde los años de las Cortes de Cádiz, como ya lo se mencionó aquí, que obligaban a entregar lo publicado en la Nueva España para disponer de los libros que debían circular, fue hasta en 1847 cuando las disposiciones que se emitieron para formar la Biblioteca Nacional y enriquecerla, lo que nos permite referirnos a una suerte de expedición del decreto de depósito legal. Sin embargo, estas no pudieron sostenerse debido a la situación de guerras, invasión norteamericana y conflictos políticos en la que se encontraba el país, hasta que en 1857, año en el que se inicia la Revolución de Ayutla, se realizó otro intento. En estos días, con Ignacio Comonfort como presidente, fue cuando se expidió el decreto que señala la obligación de los editores a donar 2 ejemplares para la Biblioteca Nacional. A pesar de estas buenas intenciones, no es sino hasta 1869 cuando al triunfo de la República se estableció esta exigencia de manera menos irregular y más sistemática hasta nuestros días. En forma explícita se volvió a mencionar a la Biblioteca Nacional de México como institución depositaria en el decreto de 1900. Medio siglo después, en 1957, se estableció que tanto la Biblioteca Nacional de México como la Biblioteca del Honorable Congreso de la Unión fueran formalmente las instituciones depositarias. Asimismo, en 1944 se funda la Hemeroteca Nacional
y con ellas también se contribuye a este depósito legal dentro de lo que es las revistas, periódicos y otras publicaciones periódicas. Nuestro último decreto expedido en 1991, que estuvo vigente por más de 30 años, integra algunas modificaciones como la incorporación de los materiales audiovisuales y electrónicos, como micropelículas, disquetes, CDs, videos, diapositivas, grabaciones, cassettes y discos, y en general recoge el articulado del decreto anterior. A pesar de estas actualizaciones, el decreto adolecía, como digo, de varias reformas importantes a la luz de las tecnologías de información y comunicación y del desarrollo de las nuevas plataformas digitales. Es decir, duró 30 años sin actualizarse este depósito legal, y creo que es fundamental que lo sepan todos los ciudadanos. Ahora está actualizado y estamos conformando un reglamento, las 3 bibliotecas depositarias, que va a permitir un mayor acceso para el depósito legal para todos los productores que están obligados a entregar este depósito legal o sus ejemplares. Claramente, no revela un diagnóstico del panorama de la ciencia de la información imprescindible para la óptima recolección y catalogación y preservación de toda la producción tecnológica en sus distintas formas documentales, visual y sonora, como películas, fonogramas, fotografías, audiovisuales, etc. Finalmente, tampoco considera temas concretos como el de la necesidad de la preservación electrónica. Y este es un punto al que quiero referirme. El depósito legal tiene como una de sus misiones más importantes la preservación. Y la preservación ya no es solamente una preservación material, física, sino hay que desarrollar nuevas tecnologías de la preservación digital. En eso está precisamente las tres bibliotecas depositarias, particularmente México, la Biblioteca Nacional de México, tiene un grupo de preservación digital que está buscando precisamente generar este tipo de políticas para que sean más óptimas y optimizar los recursos que tiene el país. Hay que decir también que esta ley de depósito legal tiene un aspecto también que es muy importante, que es el colaborativo. Gracias a la iniciativa del Gobierno federal, esta ley con 3 bibliotecas como depositarias va a permitir una fortaleza mayor en el acceso y en la preservación de estos materiales. Así que yo pido a los productores confianza en que se está trabajando en este aspecto para fortalecer precisamente el patrimonio editorial y bibliohemerográfico de México. Finalmente, y si digo que tiene, no quisiera extenderme mucho, ¿qué decir de los problemas derivados de estos cambios que ahora enfrentamos, como la necesidad de una infraestructura tecnológica más robusta y la ampliación de espacios y condiciones físicas óptimas para el resguardo de los materiales? Sí, hay toda una serie de obligaciones que tienen las bibliotecas depositarias en las que estamos trabajando para precisamente acondicionar en las mejores ambiente posible y la mejor atmósfera posible para preservar estos materiales, para que no suceda esto que Eduardo mencionó sobre el memoricidio, y Rodrigo también. La Biblioteca Nacional durante los últimos años ha trabajado en una reforma para hacer de esta ley una ley de depósito legal con el objeto de actualizar y allanar los vacíos jurídicos y tecnológicos dispuestos en el derecho hasta hace poco tiempo vigente de 1991. Más recientemente, por otro lado, el Gobierno federal, a partir
de un diagnóstico de la realidad bibliotecaria del país y la necesidad de fortalecer una verdadera y efectiva red de bibliotecas públicas, un trabajo realizado por la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura y con el apoyo de otras bibliotecas, propuso pues esta Ley General de Bibliotecas, una iniciativa aprobada, como dije, el 1 de junio del 2021, que busca precisamente robustecer una red de bibliotecas públicas a través de un sistema nacional de bibliotecas y mediante la adecuación del depósito legal en su capítulo 10, entre otros cambios. Y para concluir, simplemente quisiera reiterar pues este espíritu que tiene esta ley de depósito legal, es de ofrecer y garantizar que todos podamos leer, acercarnos a nuestro pasado y a nuestro presente, por un lado, a conformar esta bibliografía mexicana en todo el país y, por supuesto, el desarrollar la preservación óptima, no solamente analógica, sino también digital de todo este patrimonio nacional. Créanme que México tiene una gran tradición en su patrimonio bibliográfico, desde la llegada de la imprenta en 1539, pocos años después de que se inventó la imprenta de Gutenberg. México tuvo estas imprentas y pudo imprimir con una gran riqueza editorial. Así que apostémosle a ese pasado que es rico y fértil en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Mora Pérez Tejada. Entre nuestros asistentes queremos agradecer la presencia de la maestra Heréndira Cruz Villegas Fuentes, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura, quien asiste a este acto en representación de la Secretaria de Cultura, licenciada Alejandra Frausto. Muchas gracias. Le pedimos atentamente al maestro José Mariano Leiva Pérez Gay, director de la Biblioteca de México, nos dirija su mensaje, por favor. Buenas tardes ya a todos, gracias por venir, compañeros del Presidium, gracias diputada María querida, gracias por abrirnos parte de tu casa y poder discutir este tema. Yo hice un texto, que espero que no les parezca muy largo, que se llama La dictadura de lo inmediato. Hace algunos años, el rabino y psiquiatra Abraham Twersky imaginó una droga que no existe. Imaginen una sustancia potente que te provoque energía y alto gozo durante varios días y para mejor panorama no tiene consecuencias negativas. Nada de resaca, nada de malestar posterior. El único asunto con esta droga imaginaria era que tardaba 2 semanas en hacer efecto. Uno la tomaría y debía esperar ese tiempo para sentir sus efectos. Cuando Twersky les compartió esta fantasía a sus pacientes adictos, su respuesta era de decepción. A nadie le interesaba una droga que no tuviera un efecto inmediato, una satisfacción que iniciara a los pocos minutos de haber sido ingerida. Nos estamos acostumbrando a vivir con la lógica de esos adictos. La búsqueda de la gratificación veloz se ha vuelto uno de los propósitos más rotundos desde hace ya algunos años. Y no se trata solamente de las drogas. El medio de comunicación más recurrido el día de hoy, las redes sociales, tiene poco de comunicación y mucho de ese bienestar express. Un video que costó hacer 5 minutos obtiene una respuesta mundial inmediata. Se construyen polémicas sin saber mucho del tema del que se habla, se opina con ferocidad sin leer ni la mitad del artículo que se ha posteado. La idea ya no es contribuir a un análisis, a la interpretación de un proceso, sino ser reconocido con reacciones cibernéticas.
La curiosidad sobre la condición humana ha sido sustituida por la necesidad de ser notados. ¿Cuántas veces ocurren pifias porque un comentarista de redes muy conocido opina demasiado pronto sobre un meme, un chiste, que confundió con una escena real? ¿O cuántas veces se ha difundido una noticia absurda acompañada de un comentado airado? Hace unos meses en Twitter, una usuaria realizó un experimento interesante. Pidió a sus seguidores que pusieran el enunciado más inocuo y ella se encargaría de diseñarles un comentario que mostrara rabia e indignación. Alguien escribió: hoy salí a caminar con mi perro. Ella replicó: eres una persona privilegiada que puede hacer eso mientras la gente muere de hambre. Seguro vives en la Condesa. Alguien propuso: hoy he decidido hacer trabajo comunitario. Ella reviró: si lo vas a hacer, no lo anuncies. Solo quieres llamar la atención y seguro subirás fotos con niños morenos porque eres un whitexican. La usuaria en cuestión demostró uno de los ingredientes básicos de las redes: el enojo que no nace a partir de injusticias, que no son rabias genuinas. Se provocan como el vómito de un bulímico para que el resto de las personas se fijen en ellos. Y entonces tenemos un panorama automatizado que no indaga. Es como las aplicaciones de escritura que se empeñan en completar las palabras de manera aleatoria para evitar la monserga de terminar de escribir una frase, de pensar bien una idea. Sopa instantánea de letras. La dictadura de lo inmediato tiene raíces complejas, profundas. La obsesiva necesidad de reconocimiento, paradójicamente, tiene poco que ver con disfrutar del momento. Es una dictadura más cercana a huir constantemente. Por ello, las redes suelen tener consecuencias similares a cualquier adicción. A la larga, alimentan la depresión de una persona que lleva demasiado tiempo evadiéndose de su propia vida, que ha gastado mucha energía en la impostación y que cualquier pincelada de su vida real, sin espectadores, parece poco sustanciosa. Entre la multitud de opiniones lanzadas a la ligera, los sentimientos pierden su peso, las desgracias pierden su dolor, su luto, su tristeza, para convertirse en el vehículo perfecto para hablar de uno mismo. El ego se impone al dolor o a la empatía. Frente a la compulsión de lo inmediato, la lectura de un libro parece algo demasiado parsimonioso, tedioso por no garantizar el placer inmediato. Leer durante una hora no tiene a cambio likes, no contribuye a ese espectro de la fama y el reconocimiento que, en vez de huirle, tanto buscamos. Es un acto solitario que contraviene el imperativo de estar siempre presente, siempre en la luz pública, siempre opinando para ser notado y con un poco de suerte tener la sensación de ser aceptado, de ser querido. Leer un libro es un acto de confrontación con uno mismo. Nos identificamos con los rasgos desagradables de un personaje, compartimos sus obsesiones malsanas y no podemos actuar frente a terceros para que, con el ruido de su aceptación superficial, nos distraigan de lo que nos duele o nos preocupa. Con todo este contexto, pensar en fortalecer el depósito legal estos días puede sonar extravagante, va contracorriente, nos recuerda al tío que aún se viste con chistera y usa bastón. La naturaleza del depósito legal le apuesta no a lo inmediato y fugaz, sino a la memoria colectiva y a la memoria individual. Le apuesta a acumular de manera discreta y poco a poco análisis, experiencias, testimonios, vivencias que se comparten de uno a uno, de escritor a lector y luego de lector a lector. En una soledad que, contrario a lo que se cree, no pesa, se disfruta, enriquece y nos permite enfrentarnos al peor crítico de nosotros, que paradójicamente solemos ser nosotros mismos. El bastón del tío extravagante es del siglo XVI y es galo. La figura del depósito legal nace en la Francia de 1537, aunque el historiador Rodrigo ahorita ya me ha hecho quedar mal porque indagó más y vio que era más profundo el asunto legal.
La idea sigue siendo más o menos la misma que hasta ahora. Entregar un ejemplar de todos los impresos producidos en el país, en ese momento, a la Biblioteca Real. Conforme el tiempo pasó, el depósito legal se fue instaurando en casi todos los países del mundo. La frase que suele justificarlo para atemperar las molestias que puedan surgir es que resulta vital para preservar el patrimonio cultural. En realidad, no es otra cosa que un intento por mantener lo más intacta posible a la memoria. Pero hoy lo podemos ver también como una lucha contra el imperio de lo inmediato, por esas ansias suicidas que nos llevan a inundar de presente nuestra existencia, ignorando lo sucedido anteriormente. México se sumó a ese entusiasmo en 1711. Los ejemplares debían llegar por ordenanza a la Librería Real. A partir de ese arranque se ha ido afinando el proceso, que ya no es ordenanza, pero se mantiene como ley. La última modificación sucedió en este año que ya va terminando. Hay ahí un par de cambios importantes que se suman al arduo trabajo que ya venían realizando desde hace tiempo la Biblioteca Nacional y la del Congreso. De entrada se suma a la Biblioteca de México como depositaria. Tenemos entonces 3 sedes. No son muchas. No quiero sonar fatalista ni le deseo desgracias a nadie, pero baste recordar que el Día Internacional de las Bibliotecas tiene su origen en el recuerdo y la rabia que provoca saber que en 1992 se destruyó la Biblioteca Nacional de Bosnia-Herzegovina con un bombardeo que provocó la pérdida de casi el total de los ejemplares que ahí había. La biblioteca, orgullo de la cultura otomana, había nacido el mismo año en el que Francia decretaba el depósito legal en sus tierras, 1537. Bajo la misma cifra está enmarcada una paradoja: la intención de mantener la memoria y la posibilidad de perderla, por apatía, por intolerancia, por los orgullosos actos de la barbarie, como los llamaba George Steiner. El depósito legal, entonces, tiene la voluntad de recibir y organizar la ficción escrita, los análisis pausados o las imágenes pictóricas que quieren ser recordadas después de que pase la tormenta inmediata, que nos asegura que lo que está pasando hoy, en ese breve instante, es lo único que importa. Otra modificación de la última ley es que la consulta de las obras se convierte en algo perentorio. La memoria sale detrás del escaparate de vidrio y debe ser puesta a disposición. Puede alimentar esas discusiones que van a otro ritmo y que permanecen más tiempo que un fragmento de posteo en Facebook o Twitter. Un libro guardado que no es leído es mero fetiche. La nueva encomienda no desea competir con las librerías o las ventas de los libros. Eso es imposible con los 2 ejemplares por biblioteca que se recibirán. Cuando mucho, puede alimentar la curiosidad sobre un autor, sobre una colección bibliográfica en específico, para que el lector quiera adquirir más de esos fragmentos de memoria. En un mundo saturado por todo tipo de productos, podrá conocer títulos de editoriales que le resulta difícil competir con las más grandes. Puede también regresar a ese libro que ya no está en la mesa de novedades porque ya pasó su tiempo como primicia. Si nos ponemos un poco más románticos, puede asistir a la industria editorial para ganar otros espacios en un orbe donde la competencia por llenar el ocio es despiadada y sí, muy vertiginosa. El depósito legal funciona con criterios que parecen de otros tiempos, pero curiosamente podrían ser una gran herramienta para contarle al futuro sobre realidades y pensamientos alternos a aquellos que se comentan en las noticias hasta el hartazgo durante 2 días y luego se olvidan. Será útil para matizar nuestro presente. Aceptar el mayor número de libros que se editan nos da un panorama deliciosamente complejo que se aleja de los cánones en boga o las líneas comerciales del momento. Va a ser la fotografía más exacta de nuestra profundidad, no solo una pobre selección de la superficie. Va a ser la droga que no existe, que no tiene consecuencias negativas, que comienza a funcionar tiempo después de consumida
pero que sus efectos pueden quedar ahí no solo un momento, sino durante muchos, muchos años. Como dice una vez más George Steiner, aquel que nos advertía de las sutilidades orgullosas de la barbarie, podría ser que las verdades que tenemos por delante aguarden como emboscadas en el camino del hombre, que la afinidad entre pensamiento especulativo y supervivencia, sobre toda nuestra afinidad que se basó, toda nuestra cultura, se quebrante. La tensa presión se ejerce sobre toda nuestra cultura porque, como nos lo recuerdan los antropólogos, numerosas sociedades primitivas decidieron permanecer en la quietud o en la circularidad mitológica en lugar de moverse hacia adelante. Y esas sociedades han perdurado alrededor de verdades inmemorialmente afirmadas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Leiva Pérez Gay, por su participación. Escucharemos ahora la intervención de la doctora María Vázquez Valdés, directora de Bibliotecas de la Cámara de Diputados. Si es tan gentil, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este día, un día tan emblemático, tan importante para muchos de nosotros. Agradezco la presencia de la diputada Carla Almazán Burgos. Gracias, diputada, por acompañarnos hoy. Gracias también al coordinador de Memoria Histórica y Cultural del Gobierno de la Presidencia de la República. Gracias, doctor Eduardo Villegas, por acompañarnos. Al doctor Pablo Mora, director de la Biblioteca Nacional, al licenciado Rodrigo Borja, director general de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, y al maestro José Mariano Leiva Pérez Gay. Gracias a todos ustedes, al secretario de Servicios Parlamentarios también por sus palabras, a la licenciada Carolina Alonso, al maestro Marco Morales, a la maestra Heréndira Cruz Villegas y a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí en este que es uno de los primeros eventos presenciales que tenemos y pues me da muchísimo gusto verlos en persona después de esto que ha sido un largo estío, una larga espera para mirarlos a los ojos realmente. Gracias por estar aquí. Pues tengo preparadas aquí algunas líneas, pero realmente mucho se ha dicho aquí y lo han dicho mucho mejor que yo, mis colegas, la diputada, el secretario, el coordinador de Memoria Histórica. Trataré de compartir algunas y simplemente hacer énfasis en algunas cuestiones que creo que vale la pena que comentemos una y otra vez para favorecer una reflexión necesaria acerca de las bibliotecas y del depósito legal y de la nueva Ley General de Bibliotecas. En el contexto del Día Internacional de las Bibliotecas, celebrado este 24 de octubre, que conmemoramos también hoy, agradezco cada una de las palabras compartidas aquí para recordar la importancia de la memoria nacional en la construcción de la identidad de todo un pueblo y su historia. Es una construcción cimentada en el conocimiento que es patrimonio de cada ciudadana, de cada ciudadano, tan inherente como el legado intelectual de la humanidad, es el patrimonio que tiene cada persona. Es nuestro derecho como parte de este linaje. Y ese legado plasmado en el
receptáculo hasta hoy inmarcesible de los libros, tiene un cauce construido por innumerables generaciones que han trazado una genealogía para conservar ese patrimonio y para darle un lugar y una estructura cimentada en la posibilidad de que sea accesible a cada persona y se transmita de generación en generación y se preserve para quienes vendrán después. Esas estructuras, pergeñadas como los sitios de conservación y disposición del conocimiento, son las bibliotecas, con un antiguo devenir en su carácter público, ya lo comentaron mis colegas, es una larga genealogía. Podemos recordar también, sumando un poco a lo que ya comentaron aquí, que tenemos registros de la existencia de bibliotecas públicas que se remontan a más de 3 siglos de distancia, más de 3 siglos antes de nuestra era. Estos sitios nobles, las bibliotecas, son lugares que permiten que la memoria de los pueblos prevalezca, latente, viva, y que de ella se entreteja la identidad de todo un pueblo. Las bibliotecas son el sitio exacto para plantar la médula de un propósito, que es cifrar, conservar la memoria de la poesía, la literatura, la ciencia, las leyes, el registro de quienes somos y también la posibilidad de quienes podemos ser. Esta nobleza implícita entre anaqueles, edificios antiguos y monumentales radica en gran medida en hacer accesible ese conocimiento, que en sí es un privilegio. Ese conocimiento es un privilegio, por supuesto, pero al hacerlo público, ya no está supeditado al poder adquisitivo de quien pueda comprar un libro. Es un privilegio, sí, pero es un privilegio público, al alcance de todas las mujeres y de todos los hombres, sin distinción de ninguna índole. Ahí radica la nobleza de las bibliotecas públicas, cuya presencia determinante en México también supiera concebir José Vasconcelos en la construcción de un proyecto de nación, en la transformación derivada de la lucha revolucionaria y en la concepción de un sistema educativo que permeara a la nación toda, hasta sus más recónditos espacios, a partir de darle a los libros su lugar, su cauce y su estructura de conservación. Vasconcelos comprendió la importancia de construir y preservar una memoria nacional cimentada especialmente en los libros, que como semillero de posibilidades, 100 años después de sus visionarias conquistas, y aún con los avances tecnológicos, continúan siendo los libros plataforma, base inamovible y perdurable para el conocimiento. Y como hace un siglo, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, hablando de las conquistas de Vasconcelos, este es también un momento de definición histórica para las bibliotecas en México. Es un momento para reflexionar y perfeccionar las rutas, los cauces y los procedimientos frente a la vertiginosa cauda de innovaciones que atestiguamos. Entre ellas, por supuesto, una evolución tecnológica creciente que implica la transformación de dispositivos y de receptáculos. Y es un momento que también trae consigo numerosas oportunidades a favor de esa memoria nacional,
a partir de la publicación de la nueva Ley General de Bibliotecas, que como ya mencionaron mis colegas, fue publicada este año, el 1 de junio, en el Diario Oficial de la Federación, y es una ley que actualiza los procedimientos y requerimientos en torno a la preservación y difusión de la memoria documental de este país. Esta ley actualiza también la garantía de un acceso gratuito a los materiales documentales, no solo libros, también publicaciones periódicas y en otros formatos. Ya el doctor Mora lo mencionó, la publicación de esta nueva ley era necesaria porque el antecedente es un decreto que fue promulgado en 1991, el 23 de julio. Es un decreto en muchos sentidos rebasado, sobre todo por los avances tecnológicos. El contexto, todos lo sabemos, el contexto de 1991 al que vivimos ahora es totalmente distinto en términos de avances tecnológicos, en términos de dispositivos. Entonces, esta ley llega en un momento muy importante para renovar todos esos procedimientos. Y eso pues, nos lleva al tema medular de este conjunto de participaciones que han abrevado en lo que es la figura del depósito legal, que bueno, ya lo mencionaron también mis colegas, el depósito legal es una práctica poco difundida, poco conocida, incluso entre quienes tienen la obligación de cumplirlo. Hay un desconocimiento muy grande en distintos gremios al respecto. Pero bueno, es poco difundido, es poco conocido, pero es una práctica que no es nueva, ya también lo mencionaron varias veces. Es una práctica muy antigua. En México tenemos que se expidió una real ordenanza en 1711, ya lo comentaron, eso sería un antecedente antiguo. Antes de esto, a nivel internacional, pues nos vamos hasta el siglo XVI y nos vamos incluso más atrás y llegamos hasta la Biblioteca de Alejandría, un referente necesario también. Es toda una identidad, es toda una pulsión humana por conservar la memoria, por no olvidar, por construirla entre todos, porque es para todos y es la memoria de todos. También el doctor Pablo Mora mencionó esta ordenanza de 1811, 1813, cuando se decidió que se remitieran 2 ejemplares de todas las obras y papeles que se imprimieran a la Biblioteca de las Cortes. Y es aquí donde podemos recordar las primeras líneas de existencia de la Biblioteca del Congreso de la Unión. Son unas líneas de existencia que se remontan al inicio de este país como nación, porque fue en 1821, cuando recién México se estrenaba como un país independiente, cuando surgen los primeros adelantos en la construcción de esta biblioteca. Y después, en 1822, es el Congreso Constituyente el que aprueba la práctica del depósito legal. Entonces ya a partir de esa fecha podemos darle ya una tesitura de nacimiento a esta práctica que continuamos llevando a cabo. Y pues estamos cumpliendo entonces casi 2 siglos de esta aprobación
del depósito legal en México. Y solamente podemos reiterar, a la luz de toda esta cauda de acontecimientos, de los cuales este acontecimiento es parte ya, podemos recordar la importancia y la pertinencia del depósito legal a lo largo de toda esta historia del México independiente, que ha sido trazada poco a poco. Ha sido, ya lo mencionaba José Mariano, esta dictadura de lo inmediato. Esto es justamente lo contrario. Esto es justamente una carrera de largo aliento, construida una y otra vez por numerosas órdenes y decretos que han ido sumando cambios. Y hoy tenemos una nueva ley que surge a casi 30 años de este decreto anterior que hemos mencionado, a más de 30 años. Y sí, quiero reiterar que es un momento clave, es una oportunidad y también es una serie de retos que a todos nos atañen de alguna manera. No solo a quienes son editores, a quienes son autores o son parte de las instituciones involucradas, también nos atañe como usuarios de las bibliotecas, como usuarias de estos espacios y también como lectores, como lectoras y en definitiva como mexicanas y como mexicanos. Esta serie de retos también implica procesos de revisión cuidadosos que se requieren de manera inmediata y que, como ya comentaba el doctor Mora, ya se están llevando a cabo. Este diálogo entre instituciones implica también un diálogo constante entre organizaciones de editores con el Instituto Nacional del Derecho de Autor. En fin, son muchas las tareas de actualización, de reflexión y comunicación que impone un momento histórico como este, que requiere de la organización de una serie de esfuerzos generosos que yo agradezco a todos los participantes porque soy testigo de que se están llevando a cabo de una manera generosa. Hoy, pues, tenemos la oportunidad de recordar la raigambre y la razón de ser de las bibliotecas públicas, especialmente de las bibliotecas hoy consideradas como depositarias, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de México y la Biblioteca del Congreso de la Unión, que justamente este año cumple 85 años de haber sido declarada como tal y ubicada en este hermoso inmueble que comenzó a construirse en el siglo XVII en el centro histórico, en la calle de Tacuba. Estas bibliotecas fueron creadas con los esclarecidos fines de acercar un valioso acervo de manera libre a todo un pueblo, sin jerarquías, sin distinciones. Una noble tarea que le da al privilegio la tesitura de ser público y la estatura de construir y preservar la memoria de la nación y con ello la identidad de todo un pueblo, la identidad de nosotras, de nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora María Vázquez Valdés. Escucharemos a continuación las palabras de la maestra Heréndira Cruz Villegas Fuentes, jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura. Por favor, maestra.
Pues buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar esta mañana en este espacio que me parece no menor, porque hablar de bibliotecas públicas es hablar de una infraestructura cultural más importante del país y lo que significa una biblioteca pública. Reciban, por favor, un atento saludo y caluroso abrazo de parte de Alejandra Frausto, quien se encuentra ahorita en Tlaxcala y desde allá les manda muchos cariños a todos y todas, no solo los aquí presentes, sino los que también nos ven por internet. Y por supuesto aprecio siempre la generosidad de la diputada Carla Almazán, muchas gracias, que ya se fue, pero que aprecio que estuvo aquí y que nos abrió las puertas como siempre, y por supuesto nuestro aliado de siempre, que es el doctor Eduardo Villegas, coordinador de memoria histórica, que siempre estamos en diversas jugadas estratégicas para favorecer e incluir y generar procesos de transformación de este país. Gracias, Rodrigo, gracias, Pablo Mora, gracias, José Mariano Leiva, por supuesto, doctora María Vázquez, gracias por estar siempre en esta alianza estratégica a favor de los procesos de acercamiento y de derecho a la cultura. No solamente desde 1788 que se funda la catedral, en la Catedral Metropolitana, bueno, desde la catedral en la calle de Tacuba, o el primer recinto público que nos hace reflexionar cuál es el papel de las bibliotecas públicas. Y yo que soy de un barrio popular, pues recordaré que los momentos más bonitos de mi vida eran la biblioteca pública cuando yo iba a los cursos de verano y me sentía en un oasis porque yo siempre soñé tener todos los libros de esa biblioteca y le decía a mi papá, quiero tener todos los libros de esa biblioteca aquí en la casa, y les echó muchas ganas mi papá para tener los libros suficientes, sobre todo para que camináramos con los hermanos Grimm, leyéramos por supuesto El Capital de Marx, que es de muy temprana edad, y todas las locuras que nuestros padres siempre se le ocurren para que nuestros hijos siempre se formen, no solamente ideológicamente, sino en la recreación que ello implica. Garantizar la lógica de inclusión y de equidad no es menor. Y decir que las 31 redes estatales, las 16 delegaciones que tenemos y las más de 7.500 bibliotecas públicas a lo largo y ancho del país son fundamentales. Y por eso saludo desde acá a Angélica Villanueva y a Lluvia Cervantes, que son representantes, que las oiremos ahorita a la distancia, pero que son representantes de todas las redes de bibliotecas públicas en las entidades federativas de nuestro querido país, pero sobre todo pensar en este momento en algo fundamental que me puso a reflexionar, que es el derecho al saber. Lo importante que es el derecho al saber para los niños, niñas y adolescentes y el acceso al saber desde una lógica de libertad. En una biblioteca pública llegas y tienes la posibilidad de elegir lo que quieras en una lógica que trasciende una dimensión más allá de que alguien te pueda asesorar o acercar, sino justamente tener un acceso generalizado que permita tener estas lógicas de conocimiento desde temprana edad. Y no solamente de una manera lúdica, sino de un espacio donde los chicos y las chicas en Ecatepec, en Chalco, en la Sierra Tarahumara, en la zona de Villas de Salvarcar, en donde fue una masacre violenta, tengan un espacio seguro para estudiar. Y eso son las bibliotecas públicas, esa es la labor de las bibliotecas públicas, donde los chicos y las chicas se sienten arropados, cobijados, pero también en la lógica de género es tener la posibilidad de un espacio de cuidados, que justamente las feministas estamos luchando para que las bibliotecas sean un espacio justamente de un derecho humano al cuidado y la lógica de extensión de estas perspectivas que permitan tener estas necesidades de atención de manera incluyente. Sin duda, las bibliotecas públicas favorecen la cultura local. Y desde ahí, desde estas culturas diversas que forman parte de nuestro gran crisol en este país, con las 68 lenguas diversas maternas y las variantes diversas de la misma, y por supuesto los procesos de inclusión de las personas con discapacidades es un gran reto. Y también hablar de ello implica no solamente tener estas visibilidades de aquellos sectores que nos incomodan, sino les voy a platicar brevemente una historia. Hace 2 años yo tuve la oportunidad de entrar como abogada general de la Secretaría de Cultura y una vez en una Semana Santa recibí la llamada del jefe de sector Cuauhtémoc y me dijo, jefa, ¿qué vamos a hacer? Tenemos el vidrio roto de la Biblioteca Vasconcelos y de Educal y tenemos a una menor de edad, dicho más folclóricamente, yo lo estoy diciendo más bonito, ¿no? En ese sentido, tenemos a una femenina menor de edad que se llama Eva, que está drogada y que está dormida en el patio de la Vasconcelos. ¿Qué hacemos, jefa? Dije, quiero ir a conocerla.
¿Cómo? Pero si la tenemos que llevar porque ella irrumpió un espacio público, tiene que pagar el vidrio y tiene que irse a cumplir lo que por obligación ciudadana todos y todos tienen que cumplir. Y le dije, ¿cuáles son las características? Me dijo que era una chica que aparentemente vivía en la calle, una joven de 17 años que rompió el vidrio para meterse a la biblioteca cuando empezaba la pandemia. La pandemia empezó en marzo, en abril suceden estos eventos. Su servidora llega a ese lugar y me conmovió ver a la chica acostada y abrazando libros, y le dije que dónde vivía. Me dijo que ella era de Ecatepec, que tenía 17 años, que estaba en el CONALEP, y por supuesto estaba en estado alterado porque tenía en su mano una denominada mona, que es un estopa con tiner, y le dije que por qué había hecho eso, y me dijo, es que me cerraron mi casa, yo aquí vengo a leer, aquí vengo a tomar agua y aquí me siento segura. Entonces reflexioné lo importante que es estos espacios para las personas que no tienen referentes consanguíneos o que no tienen espacios. Y en algún momento con Rodrigo, cuando recién entró de director, que tenemos la fortuna de que entró Rodrigo como director de la red, igual que en su momento con Marx, como grandes aliados, justamente era revisar que a estos sectores prioritarios que nos incomodan, que las personas que tienen incluso alguna demencia en una lógica de salud mental, justo asisten a estos espacios, justo están ahí, justo son los usuarios y que tampoco tenemos protocolos correctos o pertinentes con los estándares más altos de derechos humanos para poderlos atender. Y Eva me conmovió mucho, porque Eva me hizo reflexionar y soñar con ella, porque ella siempre soñó ser psicóloga, tenía en sus brazos libros de Erich Fromm y dijo que su libertad estaba en los libros. Y es así, la libertad está en los libros que te la cobijaban, los libros que la sentían estar en su casa y los libros que le hacían sentir segura. Es así que el papel sin duda de las bibliotecas públicas es fundamental. Y es fundamental para garantizar el derecho al saber, el derecho y el acceso a la información pública, pero algo muy importante es las lógicas de las redes de colaboración que desde las propias bibliotecas se realiza y sobre todo posibilitar el conocimiento de una manera gratuita, laica y respetuosa. Aplaudo entonces, y desde la Secretaría de Cultura nos sentimos sumamente honrados ser el sector que garantiza eso, porque hablar de cultura es hablar de este derecho que uno piensa, cuando piensa en cultura, en las altas lógicas del arte, ¿no? Las artes de otro carácter, o ir a un concierto de ópera, o ir a un concierto de otro carácter, los mecanismos de este orden. Sin embargo, las bibliotecas justamente posibilitan esta dimensión y algo fundamental es que fortalece la cultura comunitaria. Siempre, siempre, siempre los espacios de este carácter generan procesos de convivencia, de robustecimiento, de alteridad y de tejido social. Y desde ahí, entonces, agradezco a todas y todos los que hacen su trabajo a través de las bibliotecas públicas. No dejemos que las bibliotecas caigan, al contrario, y por este conducto debo de aplaudir la reforma a la ley y a la ley misma de bibliotecas que establece un dispositivo formal para el depósito legal que hace que por lo menos los que editan y publican pues den 2 libros. Ya se ha hablado mucho de la memoria, no hablaré de ello porque es parte de la memoria histórica de un país, las bibliotecas, las hemerotecas, las iconografías, los sonidos. Todo eso es lo que hace nuestra cultura, lo que teje la esperanza, da felicidad y robustece a un sector ilustrado que es justamente el que permite el derecho al saber a transformar. Y justamente en esta cuarta transformación queremos que el derecho a la cultura no pierda su posibilidad de continuar aportando a través de las bibliotecas públicas, pero sobre todo robusteciendo capacidades en estos sectores. Gracias Marco Morales, que también aquí está, que es el director de Indautor, y diversas personas y amigos y aliadas que están también sentados frente a mí, porque justo su tarea, su trabajo, su convicción permite que este derecho al saber se abrace con la verdad y se llegue a la justicia de este país. Muchas gracias a todos y todas.
A través de la plataforma digital escucharemos ahora el mensaje de la licenciada Angélica Villanueva, directora de la Biblioteca Central de Ciudad Juárez. Si es tan amable, por favor. Buenas tardes a todos y a todas las aquí presentes. Quisiera también permitirme leer un texto que escribí para esta ocasión. Primero que nada, pues es un gusto estar presente de manera virtual en este recinto tan importante como es el Palacio Legislativo de San Lázaro, ver caras conocidas entre los participantes en esta charla y agradecida de participar en la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas, su importancia histórica y desde un punto de vista muy particular, el desarrollo o la evolución que a través de los años se ha manifestado en los servicios, en las áreas, en los recursos, tanto del personal que desenvuelve o es el que realiza los proyectos en los que se involucra la biblioteca como institución pública, con una visión que debe vincularla con la comunidad donde ésta se ubica, por medio de proyectos de impacto no solamente cultural o de fomento a la lectura, sino también de impacto social que beneficie la generación del conocimiento, el acceso a la información a toda persona que lo requiere, y hacer de la biblioteca una organización que no solamente gestione información, que no solamente sea gestora de información, sino también participe en temas de actualidad en nuestra sociedad. Entonces quiero también hacer mención de la doctora María Teresa Chávez Campomanes como un dato histórico, pionera de la biblioteconomía en México, quien ocupó el cargo de la dirección de la Biblioteca de México hasta el año de 1979, y bajo la tutela anteriormente pues de la Dirección de Bibliotecas por parte de la Secretaría de Educación Pública, la Biblioteca de México se reestructuró e instauró el servicio de estantería abierta, uno de los servicios más importantes que ofrece las bibliotecas públicas. Con esto pretendo centrar nuestra atención en el recurso humano y en los servicios bibliotecarios que brindan las bibliotecas públicas, sobre todo las bibliotecas pertenecientes a la red nacional, y específicamente hablando de Ciudad Juárez, que cuenta con más de 30 bibliotecas públicas en esta ciudad. La necesidad, pues, de documentar que si bien la biblioteca pública en sus inicios en México se ubicaba en el imaginario colectivo como una extensión del sistema educativo, es válido también pensar que la evolución de las bibliotecas ahora debe ser una extensión de la cultura y de las manifestaciones culturales del país, sin dejar de ser espacios de encuentro y de acceso a la información de índole formativa, eso está claro. Debemos pensar entonces a las bibliotecas como entidades dinámicas y no estáticas, disponibles a vincular sus procesos, sus propias programaciones de fomento a la lectura como con organizaciones comunitarias, con diversas dependencias, con organizaciones civiles, con proyectos colectivos que permitan impactar no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito social. De ahí la importancia de brindar formación, capacitación y seguridad laboral al personal bibliotecario. En las bibliotecas existe una gran cantidad de profesionales. Estos profesionales realizan préstamos bibliotecarios, está también el profesional que cataloga, el que ayuda a controlar el inventario, el referencista que resuelve las dudas de los usuarios, el que hace la animación cultural. En ocasiones, todas estas funciones suelen recaer en un mismo profesional. También, pues, la evolución histórica de las bibliotecas bien documentada permitirá hacer visible, definir la figura del bibliotecario y mostrar la evolución de su puesto. Y entender que la biblioteca debe ser concebida como una organización con áreas específicas, más allá de los servicios básicos de préstamo y animación a la lectura. Entonces, las bibliotecas públicas, ¿qué deben pretender? Pues deben responder a la amplia gama de necesidades que pueden demandar sus usuarios y usuarias. Una de esas necesidades está directamente relacionada con la memoria histórica de la comunidad en donde se ubica la biblioteca, por más grande o pequeña que sea la ciudad, pueblo o región en donde se ubique esta. Es entonces relevante situar al depósito legal como la estrategia que involucra de manera directa
a las entidades privadas, llámese editoriales y productores de materiales con contenido educativo, cultural, científico, técnico o de esparcimiento, que son distribuidos en los formatos que ya fueron aquí mencionados, tanto el impreso como el electrónico y el digital. Con esto, aunque no será de manera inmediata, sí se podrá lograr proyectar dotaciones de materiales a las bibliotecas públicas del país, pertenecientes al menos a la Red Nacional de Bibliotecas. En el ciclo de vida del libro como objeto, se debe considerar a la biblioteca como aliada en la difusión, no solamente de la memoria histórica documentada del país, sino también como canal de promoción de la lectura y brazo conductor de proyectos innovadores que difunden la cultura y el acceso al libro y a su contenido como un derecho, realizando proyectos y actividades no solo dentro de sus instalaciones, sino también creando canales, espacios alternativos, métodos de acercamiento con la comunidad por medio de vinculaciones estratégicas con organizaciones, con colectivos, con dependencias y otros espacios que no se conciben como bibliotecas. Porque aunque parezca increíble en estos años, pues todavía hay personas que no tienen la concepción de que el libro no necesariamente puede estar directamente en una biblioteca, sino también el libro puede existir en otros espacios. Por ejemplo, dotaciones no solamente de libros y materiales de fomento a la lectura en espacios como hoteles, centros comunitarios, organizaciones migrantes, estaciones de policía. Todo esto acompañado también de capacitación y formación de promotores de la lectura con estrategias específicas, como los círculos de lectura, la formación básica de servicios bibliotecarios, lecturas al aire libre y animación cultural. El pensar también en otro tipo de libros como lo son los cómics como herramienta de iniciación a la lectura, lo cual ya se ha realizado por parte de coordinaciones estatales, al menos en la red estatal de bibliotecas aquí en el estado de Chihuahua y en Ciudad Juárez. Entonces, parece que estas estrategias pues deberán verse beneficiadas por las modificaciones que se han realizado a la Ley General de Bibliotecas y en específico en el apartado del depósito legal, ya que permitiría de forma gradual realizar dotaciones de materiales en forma más inmediata a las bibliotecas públicas. Imagínense entonces las posibilidades de realizar el desarrollo de colecciones por regiones específicas del país. Por ejemplo, lo que se edita y lo que se produce en la frontera norte de nuestro país. El desarrollo de colecciones es una de las funciones de la biblioteca. Es un área específica que se encarga no solamente de conservar, sino también de difundir el acervo específico que forma parte de una o varias colecciones con temas específicos y condiciones particulares en sus contenidos, lo cual facilitará el atender a los usuarios y a las usuarias que en su mayoría realizan investigaciones a partir de la ubicación de materiales asignados a una temática particular. Entonces, como conclusión, quisiera proponer que las bibliotecas ya no sean solamente el lugar donde se guardan los libros, sino también porque, repito, aunque parezca increíble, hay personas que todavía piensan que la biblioteca pues solamente es eso, ¿no? Un repositorio de libros, lo cual es erróneo. Lo cual no significa que la conservación de los materiales bibliográficos pues no es fundamental, claro que lo es, pero no es la única función de la biblioteca. Por eso la importancia de posicionar a la biblioteca en la vida cultural y social del país, comprender que hay varios elementos que proporcionan un funcionamiento adecuado de la biblioteca. Por supuesto, la infraestructura de los espacios, que sean dignos, eso es importante, que se definan las áreas y los servicios de la biblioteca, que se definan los públicos que atienden, tomando en cuenta el entorno donde se ubica la biblioteca, que se posicione al bibliotecario y a la bibliotecaria como un actor importante de la sociedad, capaz de resolver no solamente solicitudes de información, pero también capaz de generar conocimiento, ya que tiene la capacidad de transformar los datos en información y que se genere el conocimiento y lo haga llegar al usuario y a la usuaria. Por eso, llamar a que la biblioteca brinde sus servicios más allá del edificio, es decir, valorarla por no solo eso, sino también dotarla con recursos de diferentes índole,
que le permita actuar como institución propia, que genera proyectos y programas no solo de resguardo documental y fomento a la lectura, sino también ejerza la capacidad de vincularse con otros sectores de la comunidad y así sumar a los programas y proyectos que involucren una mejora o que resuelvan necesidades específicas. Es ahí donde creo que radica una deuda histórica por parte del Estado como nación hacia la idea de concebir a las bibliotecas públicas. Mencionar esto no es más que simplemente hacer eco de un manifiesto presente por décadas ya dentro del gremio de los bibliotecarios y las bibliotecarias del país, sin que esto represente el dejar de reconocer los avances también históricos en donde se posiciona la biblioteca como un punto de encuentro para las diversas manifestaciones culturales y el fomento a la lectura de nuestro país. Debemos entonces de reconocer que las reformas hechas el pasado 1 de junio del presente año a la Ley General de Biblioteca hace énfasis en temas importantes como lo es el depósito legal. También el Sistema Nacional de Bibliotecas, la formación de un catálogo nacional público, un OPAC, que facilite la localización de los materiales ubicados en las bibliotecas de todo el país, son avances importantes. Pero también no debemos dejar de mencionar que se debe enfatizar en las áreas de oportunidad que esta misma ley tiene y debe ser, creo, un poco más directa al momento de establecer las condiciones laborales de los y las bibliotecarias, sobre todo a los niveles municipales y la responsabilidad de los municipios. Así como la profesionalización de las capacitaciones que a nivel estatal se brinda a la red de bibliotecas para lograr vincular a instituciones de educación superior en todos los estados de la República que respalden con grados académicos las capacitaciones en servicios bibliotecarios y de gestión cultural. Esa sería mi intervención. No quiero despedirme sin agradecer de nuevo la oportunidad de participar en esta conversación con todos ustedes en torno a esta importante charla sobre las bibliotecas y todo lo que se hace por la conservación y difusión de la cultura y a la humanidad. Estaremos pues pendientes de las reformas, del seguimiento de la ley y agradecemos que tomen en cuenta a la frontera norte del país, aquí en Ciudad Juárez, y los invitamos a que nos visiten a las más de 30 bibliotecas públicas que están acá en Ciudad Juárez. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Angélica Villanueva. Finalmente, y también a través del uso de la plataforma digital, escucharemos ahora el mensaje de la maestra Lluvia Cervantes, coordinadora de bibliotecas del estado de Aguascalientes. Si es tan amable, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos, ya es tardes. Es un gusto poder estar aquí con ustedes en este día tan importante con la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas, la Memoria Nacional y el Depósito Legal. Para Aguascalientes es un honor participar en esta mesa con todos ustedes. Agradezco la invitación a cada uno de los miembros del presidio, al igual que a todos aquellos presentes. Mi intervención será de una manera breve y creo que resaltaré algunos de los puntos más importantes y de los cuales en Aguascalientes actualmente se está trabajando a través de la red estatal en nuestro estado. Como bien hemos mencionado durante este par de horas, las bibliotecas a nivel nacional han formado y siguen formando y creo que seguirán formando una parte muy importante del conocimiento de la identidad nacional, como parte de un espacio que resguarda la memoria de cada uno de los estados, al igual que de nuestro país, con esto de lo que se refiere específicamente al depósito legal. Como bien se ha mencionado, con la nueva ley de bibliotecas que fue publicado hace 3 meses alrededor, esto ha traído una serie de consecuencias donde creo que la mayoría de ellas ha sido hacia puntos muy importantes, no solo a nivel país, a nivel nacional, sino que también nos abre las puertas a los estados, a cada uno de nosotros como estados, para poder establecer o guiarnos con una mayor claridad en los objetivos de esta nueva ley con referencia a los depósitos legales
para que dentro de cada estado se pueda manejar a la par un depósito legal estatal que lleve ciertos ordenamientos alineados a la ley federal, para así nos permitan que no solamente se concentre el resguardo de toda esta información de cada uno de los estados en la Ciudad de México, sino que también en cada uno de estas ciudades, en cada estado del país, se pueda formalizar una ley estatal del depósito legal que pueda recopilar toda aquella información tan importante y parte de la memoria del Estado para el mismo Estado. Entonces, creo que el que en esta ley se haya dejado muy claro los objetivos y la priorización de la integración de este patrimonio cultural se replique en cada uno de los estados, como lo han llegado a hacer algunos, como es Jalisco, San Luis Potosí, el Estado de México, donde ya existe una ley muy clara de cómo se debe manejar este depósito legal. En Aguascalientes actualmente se está trabajando en este punto donde se establezcan con mayor claridad la biblioteca que formará, se integrará como depositaria legal en el Estado, además de la del Congreso de la Unión, y que se entregue parte de este acervo que se empiece a producir en el Estado para así garantizar también el conocimiento y la memoria bibliográfica de cada Estado. Entonces, creo que el que se logren este tipo de avances a nivel nacional crean pautas muy certeras y que dan una línea de acción a cada uno de los miembros de la red estatal para así poderlo llevar y permear en cada uno de los estados. Entonces, creo que con esto se lograría parte de lo que se establece como objetivo, que es lograr que estas bibliotecas sean recintos materiales de aquello que se permite el acceso al conocimiento del pasado y que permite a todos aquellos este acercamiento de forma gratuita y libre a todo lo que es una sociedad del conocimiento. Entonces, para nosotros en Aguascalientes es muy importante este tipo de acciones y les queremos agradecer a cada uno de ustedes este tipo de actividades legislativas que creo que forman un conjunto de acciones muy importantes que no solamente benefician a cada ciudad o cada estado o a unas bibliotecas, sino que se puede llevar más allá, beneficiando a todo nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Lluvia Cervantes. La Cámara de Diputados les agradece a todas y a todos ustedes su asistencia a este acto. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta pronto.